José Luis, ya hemos hablado en otra oportunidad a través de estos micrófonos. Mi nombre es Luis Luján, junto a Ariel Pérez, desde el programa El Faro los saludamos. Gracias por atendernos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, acá andamos. Bueno, no sé por dónde empezar. ¿Cómo salimos de todo esto, no? Podría ser la pregunta. ¿Cómo ponemos en marcha nuevamente la economía dentro de este país que está en cuarentenado todavía? Y yo le diría, dado que además de economista profesional, el año pasado incursioné en política, me parece que acá hay algunas consideraciones políticas a realizar. Por ejemplo, me parece muy preocupante y una verdadera vergüenza que la Oficina Anticorrupción en los hechos esté cerrada directamente, ¿no? O sea, si la Oficina Anticorrupción va a hacer lo que hizo durante el gobierno de Macri, con una acólita de él como Laura Alonso, y ahora con el kirchnerismo, dejando de lado las causas que involucran a la vicepresidenta, bueno, ciérrenla y que el contribuyente se había beneficiado con ese ahorro de gasto público con baja de impuestos, digamos, ¿no? Desde el punto de vista político me preocupa mucho un gobierno que está utilizando prácticamente la cuarentena como una manera de gobernar, ¿no? Para desentenderse de todo lo otro, ¿no? Usted encierra a todo el mundo en su casa y bueno, en algún lugar se desentiende de todo y aprovecha para hacer de todo, ¿no? En lo económico, yo diría, lamento que la sociedad no esté prestando, y hablo de la sociedad y no tanto del presidente, a pesar de que es gran responsable, porque la sociedad es la que le está dando en las encuestas de opinión un porcentaje abrumador de apoyo a una cuarentena que está fundiendo a la misma gente que apoya la cuarentena a estos niveles ya después de, nos vamos acercando a los 60 días, está fundiendo a medio país y le aseguro que las consecuencias ya se empiezan a sentir, pero lo vamos a sentir cada vez con mayor crueldad. Económicamente Argentina va a una situación económica muy, muy complicada, porque se va a combinar una caída de la actividad económica pocas veces vista en la historia, viene un derrumbe económico fenomenal. En el segundo semestre vamos a tener una aceleración muy importante de la tasa de inflación, y con un dólar que, para que el gobierno lo controle durante algunos días, vamos a ver medidas cavernícolas como la de los últimos días, todos los días. Así que la cuarentena, como es de todo sentido común, destruye la economía, porque tiene a todo el mundo encerrado en su casa en lugar de a todo el mundo trabajando, ¿no? Por lo tanto, por eso los países tratan de minimizar la cantidad de días en cuarentena, y mientras está en cuarentena, además de que son pocos, los pocos días de cuarentena, los pocos días que tratan de tener la economía en cuarentena, el Estado está como bombero salvando el sector privado. Acá el Estado tardó por lo menos 4 semanas en tomar algunas medidas de salvataje o de alivio del sector privado. Así que le diría, muy preocupado por el cuadro macroeconómico que la cuarentena está provocando y preocupado por el devenir de los acontecimientos políticos también. José Luis, ¿cómo te va? Consulta, ¿qué opinás específicamente? Porque bueno, creo que en lo que está pasando actualmente, la pandemia y toda la cuestión económica que está trayendo, bueno, en mi opinión la cuarentena capaz estuvo bien en un principio, después bueno, capaz que había que abrirla más, sectorizarla por provincia para que también no influya tanto en la economía, pero sacando eso de lado, creo que quedó en evidencia mucho más marcada el sistema argentino, digamos, la desigualdad que hay desde gente que aporta al sistema o gente que no aporta al sistema, y la gente que hay que no está registrada, no hace un registro, desde la bancarización hasta todo, bueno, todo el despiole que hubo a la cuestión económica, de decir, bueno, cuánta cantidad de contribuyentes, creo que quedó mucho más en evidencia con lo que está siempre en los números, pero a veces la población no lo tiene tan presente. Si vamos al problema de raíz, que en este momento de crisis que podemos intentar, viendo una cuestión positiva, renacer de todo esto, intentar con todas las dificultades que vamos a tener, creo que no es una oportunidad para poder cambiar cuestiones que en otros momentos son mucho más difíciles del sistema en sí. ¿Y qué cambiarías vos? Mirá, el único motivo por el cual me metí en política el año pasado fue para aportar a un real cambio de sistema en favor de la gente de trabajo, en favor del emprendedor, del comerciante, del estudiante, del joven, del productor,
A ver, Argentina es un país raro, Argentina, como lo dije en los debates presidenciales. Es un país raro porque tiene un sistema desde hace décadas, desde hace muchas décadas, ya casi un siglo, y lo que me preocupa más desde que hemos vuelto afortunadamente a elegir, con la vuelta de la democracia, la Argentina elige un sistema que destruye a la gente que vive adentro del país. Es muy raro que un país se dé un sistema, y más aún que lo vote en elecciones, que a la larga o a la corta termina destruyendo a la gente que vive adentro. Entonces la propuesta que nosotros hicimos la destruye a impuestazos, tarifazos, devaluaciones, confiscaciones de depósitos, default de la deuda, porque mucha gente de carne y hueso, que no es necesariamente oligarca ni rica, habrá comprado algún bono del gobierno alguna vez para hacer una inversión y lo han estafado con los defaults. Por eso nosotros desde el año pasado, y yo voy a seguir insistiendo en la medida en que siga involucrado en política, con que Argentina tiene que tener un sistema diferente de vida, electoral, educativo, de salud, laboral, económico, diferente al que tiene. Afortunadamente, si bien el cambio que hay que hacer es muy grande, el cambio que yo tengo en mente, el cambio que tiene en mente toda la gente que me rodea, es un cambio que hace un sistema que rige en los países que prosperan. Acá lo que es antisistémico, que es nuestra propuesta, es completamente sistémico en los países en los cuales la gente tiene un buen devenir económico, de seguridad social y político, ¿no? Que es tener un régimen laboral benigno con la creación de empleo en blanco, tener un Estado que cobra una cantidad de impuestos razonables y tener empresas que compitan con el mundo para que la gente común pague por las cosas que compra algo razonable y no el disparate que paga acá por todo, con el argumento vacío, absurdo de desarrollar una industria de origen nacional. A ver, ese sistema, volviendo a tu pregunta, lo que quise es contextuarlo un poco la respuesta que te voy a dar, ese sistema es el sistema que deberíamos habernos dado desde hace rato, y Dios sabe por qué razón, como disco rayado estamos intentando hacer siempre lo que está mal para ver si algún día nos va bien. Argentina va a una crisis económica, creo yo, que va a meritar discutir un cambio. Hola. Epa, se nos cortó la comunicación. Ahí está. Se nos había cortado. Argentina va hacia... Yo creo que Argentina va a una crisis económica, a una situación económica tan complicada, que merita hablar de un cambio hacia el buen sentido, en la buena dirección, pero también, cuidado, va a meritar del lado de los que gobiernan, creo yo, en profundizar el rumbo equivocado que Argentina tiene desde hace décadas. Así que yo te diría, la oportunidad para un cambio de rumbo en el buen sentido, como es tu pregunta, se va a dar, porque creo que vamos a una situación económica tan complicada que va a justificar debatir el cambio en el buen sentido. Pero también debo advertirte que las crisis también dan el espacio para cambiar o profundizar el mal rumbo, ¿no? Totalmente. Pero también es una oportunidad, digamos, principalmente hablando de la cantidad de gente que aporta, de la poca gente que aporta en Argentina, y gente fuera del sistema. Creo que no es una oportunidad para meter trabajar sobre un modelo productivo donde genere, incentivo para que haya más empresarios, emprendedores que emprendan y tomen a gente y haya más trabajo legal que fundar lo otro, lo ilegal, porque hoy parece que a la parte empresarial y a los emprendedores les ponen más trabas, más impuestos, o si vos estás, la gente que está fuera del sistema le agregan más trabas para poner, y no hay un trabajo de solución en esa línea para que haya más gente que pueda aportar y que sea más igualitario en muchas cuestiones, desde el rico hasta... La Argentina productiva en serio, no es más de 9 millones de personas que trabajan en el sector privado, entre asalariados, empresarios, monotributistas y autónomos, 9 millones de personas. El resto, es inactivos, empleados públicos, planeros, jubilados, menores, etcétera. Esa gente de trabajo en Argentina vive directamente una pesadilla económica de impuestos, regulaciones, etcétera. Nuestra propuesta de una Argentina productiva, de una Argentina a favor de la gente de trabajo, es una Argentina diferente, donde la cantidad de impuestos que se le cobren es razonable, la cantidad de trámites que tiene que hacer para todo es razonable, que tenga una legislación laboral benigna, para que si despide a una persona, por ejemplo,
no corra el riesgo de quebrar, que pague la indemnización por despido, etcétera, etcétera, pero que no corre el riesgo de quebrar como ocurre hoy. En Argentina las leyes laborales parten del supuesto que el hobby del empresario, en lugar de ganar plata, empleando más gente, produciendo cada vez mejor y más caro también con todo el derecho del mundo, es despedir gente. Las leyes laborales que necesita un empresario para poder emprender, para tener ganas de invertir en Argentina, son leyes laborales que sepan que no lo van a quebrar si despide a alguien. Leyes laborales donde pueda negociar las condiciones de trabajo por empresa y no que le vengan desde una mega negociación hipercentralizada en Capital Federal. No puede ser que las condiciones laborales para un tallercito mecánico en Famaillá, en la provincia de Tucumán, sean las mismas que Sierres Mata acá en Pacheco con un mega sindicato y una mega empresa como Volkswagen. O sea, hay que cambiar todo, te diría, todo. Pero el sistema electoral que yo lo probé el año pasado, es todo mentira el sistema electoral. Las adhesiones, las afiliaciones, habrá algo de verdad, pero hay mucha mentira también. Pero bueno, nadie lo quiere cambiar. Por ejemplo, la ley Sábana, por ejemplo. Claro. José Luis, ahora se viene el 22 de mayo, ¿no? Y la posibilidad de que la Argentina nuevamente caiga en default, lo que complicaría aún más la situación económica a futuro, luego de salir de esta cuarentena, de esta pandemia del coronavirus en nuestro país. El escenario, bueno, ya lo dijiste, es muy complicado desde el punto de vista económico, y con esta posibilidad latente de caer en default nuevamente es una complicación aún mayor. Mira, sería ideal que el gobierno nacional, a diferencia de Kicillof, que sí entró en default ya esta semana, no entrara en default. El 22 de mayo se define eso. Yo creo que filosóficamente, si vos te endeudás, honrás tu deuda y pagás, si no, no te endeudes. Pero más allá de la cuestión filosófica, en una pandemia hay que razonar con sentido común, con sentido práctico. Y yo creo que en una pandemia también es absurdo defaultear. ¿Por qué? Porque si vos defaulteás la deuda, nadie te va a prestar un peso, y el Estado argentino, como consecuencia del déficit fiscal al cual va... A ver, Argentina va a un déficit fiscal de 10 puntos del producto. Eso es récord histórico. Como consecuencia de la caída en la recaudación, producto de la cuarentena, de la cual se enamoró el gobierno, y producto de la explosión del gasto público que hay, para salvar aparte el sector privado o aliviar la quiebra del sector privado. 10 puntos el producto, financiarlo solo con emisión monetaria, es una cosa muy, muy arriesgada, que te puede desestabilizar mucho la macro. Yo creo que el año que viene Argentina, si llegara a financiar el grueso de este déficit con emisión, vamos a ir a inflaciones de 3 dígitos de nuevo, como ocurrió hace 40 años, a fines de los 70, principios de los 80. La famosa hiperinflación. 3 dígitos. No, 3 dígitos, 3, número 3. No, a ver, yo no estoy pronosticando una hiperinflación. Una hiperinflación es 5% de inflación por día. Yo no veo que eso esté a la vuelta de la esquina. Puede ser que vayamos a inflaciones de 3 dígitos anuales como a fines de los 70, principios de los 80, pero bueno. A ver, en Argentina nunca digas nunca, pero lo único que yo tengo claro es que Argentina así va a una situación económica muy, 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 muy preocupante, crítica te diría. ¿Y cómo se sale de eso? Bueno, ¿cómo se sale de eso? Como siempre, yo entiendo la pregunta, pero sí. Yo ya dije lo que habría que haber hecho para no entrar en crisis, sí. Ya dije lo que debería haberse hecho para evitar que la pandemia terminara profundizando la crisis. Si vos me decís, en una situación crítica, ¿cómo salir de la crisis? Yo te diría, por lo pronto, en materia de cuarentena, creo que hay que terminar con esta cuarentena que está hundiendo la Argentina productiva. Basta esta cuarentena, basta. Hay decenas, centenares, te diría, de ciudades en el país que están cerradas, sin contagio, o habiendo tenido un solo contagiado sin ningún muerto. Es una cosa insólita, que Argentina ya se ha enamorado como se enamoró de la cuarentena esta. Hay que flexibilizar la cuarentena totalmente, o irnos de la cuarentena, con cuidado, barbijo, distanciamiento, pero tenés que salir de ahí, porque si no vamos a ir a una crisis muy abrupta. La otra cosa que hay que hacer es evitar un default. La otra cosa que hay que hacer es tratar de bajar algo el gasto público, por lo menos en la parte del Estado que está cerrada en cuarentena sin hacer nada.
porque si no vas a un déficit fiscal demasiado grande, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, y después, más allá de estas soluciones de corto plazo, yo me mantengo en lo que propuse. Mira, afortunadamente conmigo la ciudadanía tiene que tener claro que nosotros en campaña hicimos las propuestas más políticamente incorrectas habidas y por haber, que fue eliminar la coparticipación de impuestos, ir contra todas las leyes laborales que tenemos que no sirven para nada, salvo para generar empleo en negro, ir a una economía abierta con el mundo que compita, terminar con las retenciones a las exportaciones de petróleo, de energía, agropecuarias. Yo, después de solucionar los problemas de corto que genera esta cuarentena, iría por una reforma estructural que termine con la decadencia de Argentina. Uh-huh, uh-huh. ¿Y este gobierno es el indicado? Mira, no sé si es el indicado. Menem empezó hace 40 años, hace más de 30 años, perdón, haciendo cualquier disparate con la economía y un día enderezó, durante algunos años la enderezó. Sí. Después él mismo la arruinó, pero bueno, durante algún tiempo la enderezó. Uh-huh. Yo no. Es una pregunta muy de frotar la lámpara, digamos. Lo que sí te diría que donde sí tengo las cosas claras es, así como están haciendo las cosas Fernández, no es claramente. Así vamos a una situación cada vez más y más complicada, uh-huh, económicamente hablando, ¿no? ¿Es como que estamos poniendo todo debajo de la alfombra, una cuestión así? No, mucho peor, te diría. Peor. Como disco rayado, sí. Te diría, utilizaría una palabra grosera directamente, pero como disco rayado tratamos de otra vez hacer lo mismo que ya fracasó, a ver si funciona, ¿viste? La verdad que parecemos gente demente directamente. Sí. El control de precios, control de capitales, perseguir al agro para que escupa los dólares, ¿viste? ¿Cuántas veces se ha hecho eso ya? Uh-huh, uh-huh. ¿Viste? Lo que me preocupa es eso, intentar hacer algo que ya fracasó de nuevo, otra vez, ¿viste? La pregunta en cuanto al, José Luis, en cuanto a la cuarentena, ¿no? Salir de la cuarentena ya, y estamos viendo ejemplos, por ejemplo, de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, que son presidentes que se niegan precisamente a la cuarentena, de que hay que estar en movimiento, que el país tiene que estar activo, y nos encontramos con una situación qué sé yo, de tragedia por la cantidad de muertos que hay, ¿no? A consecuencia de tratar de salir de la cuarentena. No, bueno, pero me pones ejemplos un poco extremos. Yo te podría dar ejemplos mucho más en el medio. Suecia, Chile, por ejemplo. Sí, Noruega. ser, ¿no? Sí, claro. Finlandia. No es necesario, Eslovenia. Sí. Hay ejemplos en el mundo. A ver, debo reconocer que nadie tiene, porque todavía no terminó el virus de hacer su trabajo lamentablemente en el mundo, nadie tiene la bola de cristal, hoy nadie tiene la solución, nadie tiene la varita mágica en esto. Uh-huh. Todo es prueba y error. Sí. Lo que yo lamento que en Argentina, siendo que esto es prueba y error, nos hayamos aferrado a algo como una gran tabla de salvación que no la es. Pero ni siquiera es desde lo sanitario, te diría, porque si vos tenés a toda la gente encerrada, además de fundirse, olvídate lo económico, ¿no? Acá sí. Estamos con la dictadura de los epidemiólogos, ¿no? La dictadura del doctor Khan. Ok, olvidémonos de lo económico. Vamos a suponer que los argentinos, por obra y gracia del Espíritu Santo, no logramos mantenernos comiendo rebanada de viento, que es a donde vamos si seguimos sin trabajar, ¿no? Ok, la Argentina económica desaparece mágicamente, pero bueno, eso nos genera problemas, aparentemente para algunos. Uh-huh. Hablemos de lo inmunológico. A ver, si vos vivís encerrado, ¿cuándo te vas a inmunizar? O sea, vos te tenés que inmunizar en algún momento, tenés que enfrentarte al virus, con cuidado, con barbijo, con responsabilidad, con todos los cuidados de países equilibrados, no como loquito como Bolsonaro. Ajá. Pero vos algún día tenés que enfrentarte al virus. Un virus que además, cuidado, hay que decirlo, porque esto hay que verlo también con un costado científico, menos epopésico como le queremos dar acá. Desde el punto de vista científico, este es un virus con baja tasa de mortalidad. Te mata a personas de alta edad, de edad avanzada, personas con problemas respiratorios, hay una población vulnerable. El resto se contagia, la pasa mal, pero no se muere. Entonces vos podés hacer una cosa menos salvaje que cuarentenar a todo el mundo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo te diría, ¿por qué no hacemos nada de test? Fenómeno, tenemos la menor tasa de infección del mundo, pero ¿por qué no testeamos?
Claro. Ahora está empezando a explotar la tasa de infección, pero porque estamos testeando. Y de hecho estamos testeando algo más de lo que se hacía antes, pero sigue siendo nada comparado con lo que habría que testear. A ver, te pongo un número. Sí. Gran Bretaña, Inglaterra, tiene 10 millones más de habitantes que nosotros. Sí. Está testeando 100.000 personas por día. Nosotros, a todo trapo, con este invento que afortunadamente han hecho este grupo de científicos argentinos, vamos a testear 3.000 por día. Gran Bretaña, con 10 millones de personas más que nosotros, testea 100.000 por día. Entonces, viste, tenemos que testear de manera masiva para poder cuarentenar de una manera más artesanal, más prolija, no a todo el mundo innecesariamente. Vos deberías cuarentenar al que está enfermo, deberías cuarentenar a los que estuvieron en contacto con los que está enfermo, deberías tener un sistema de seguimiento de los que estuvieron en contacto con los que están enfermos o los que están enfermos asintomáticos. Sí. Deberías cuarentenar solo la población vulnerable, pero el resto de la gente tiene que hacer una vida normal, no solo por la economía, sino por la psiquis. Hay gente, se está volviendo loca la gente 60 días encerrada. Sí, sí. ¿O no? Sí, no, totalmente. ¿O no les cuentan ustedes? No, Bueno, no, sí, o sea, sí. Acá, muchachos, yo les aseguro que cuando termine toda esta historia, yo estoy convencido que nos habremos arrepentido de haber hecho una cuarentena tan medieval con tanta anticipación, porque ahora, por ejemplo, te digo, viene el frío. Sí. Algunos dicen que el virus tiene estacionalidad, que explota cuando viene el frío. O sea, cuando viene el frío y tendríamos que a lo mejor sí cuarentenar a todo el mundo, nosotros llegamos 60 días de cuarentena. Sí. ¿Cómo hace para encerrarla? ¿Vos vas a encerrar todo el invierno a la gente? ¿Los 90 días que dura el invierno va a cerrar a la gente? Cuando yo viene de 2 meses encerrada, ¿cómo hace para tenerla encerrada? De hecho se está viendo, yo veo cada vez más tránsito en las calles, cada vez más tránsito. O sea, porque la gente no da más ya, no da más, y es grave, no da más, está empezando a salir cuando está por venir el frío. Claro. Y te digo más, es muy malo que la gente esté saltando de manera anárquica la cuarentena. Una cosa es que vos dejes salir a los grupos que no tienen riesgo porque hiciste millones de test, y otra cosa que vos dejes salir a la gente a tonta y a loca como está empezando a ocurrir, porque la gente se hartó de la cuarentena. Se hartó, no da más físicamente, no da más psíquicamente y no da más económicamente hablando. Y la economía no es para garca, para oligarca, es la gente de laburo que se está fundiendo, no está empezando a tener problemas para morfar. José Luis, te hago una pregunta. Bueno, somos zona productiva nosotros de hidrocarburos. ¿Qué visión tenés sobre el barril criollo a $45 con un petróleo, bueno, que ahora está subiendo, creo que estaba en 31, 32 en esta jornada, dólares? Y bueno, de nuevo, yo vuelvo, parecemos taraditos repitiendo cosas que no funcionan a repetición continua, una cosa de loco. A ver, el petróleo es un típico producto, tiene un precio internacional. Y nosotros acá ficcionamos un precio diferente. O le ponemos retenciones cuando está muy alto, o le ponemos el barril petróleo, que es un gran subsidio cuando el petróleo está bajo. Mirá, yo voy a ser coherente. Yo estoy en desacuerdo con las retenciones en las exportaciones. Eso implica que yo le hubiera permitido disfrutar a toda la zona hidrocarburífera. ¿Te acuerdas cuando el petróleo estaba 100, superó los $100? Los $100 allá por, no me acuerdo cuándo fue, hace varios años. Sí, 2007, 2008. Bueno, yo no hubiera puesto retenciones, pero tampoco pondría el barril criollo. Ahora, no analicemos solo las consecuencias de no tener el barril criollo, porque también había que analizar las consecuencias de no haber tenido retenciones a las exportaciones de petróleo. Claro, para lograr más equilibrio. Claro. José Luis, te agradecemos un montón la comunicación. No, ha sido muy amable. Adiós. Chau. Muchas gracias. José Luis